Hola, bienvenidos a Royuyo, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Y en este canal les hablamos de todo lo relacionado con Japón, la cultura, noticias, vida diaria, sociología, escuela. Historia. Sí, bueno, y hoy vamos a hablarles un poquito sobre cultura, que está mezclado obviamente con Shinto, porque es parte de la cultura, la religión japonesa, y en específico sobre un, digámosle, personaje, un carácter que es Inari. Que es, bueno, como nombre es una deidad, pero hay un animal que se le representa a esta deidad y es el zorro. Entonces, siempre que escuchan Inari, va muy relacionado culturalmente con el zorro, el animal, el zorro japonés, no el zorro de la espada y la capa y los antifaces. Entonces, Inari como deidad representa la prosperidad, especialmente originalmente en la agricultura, que hablar de agricultura de Japón siempre va relacionada con el arroz. Y el té también, el ocha. Como es de suponerse, una deidad que habla de la prosperidad, especialmente en la agricultura, pues era esencialmente la favorita de todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo quería los favores de Inari. Así es. Y bueno, lo representan en versión, digamos, masculina, en versión femenina y también una versión andrógina, ¿no? Claro, digamos, esto ya son representaciones humanas y, o sea, no hay una representación única. Normalmente Amaterasu, por ejemplo, la deidad principal japonesa en el Shinto, siempre es representada como una mujer. En cambio, Izanagi, Izanami, depende, uno es hombre, otras mujeres, etc. Pero en el caso de Inari, es de todo, literalmente. Sí, de dos. Sí. Inclusive, aparte, por ejemplo, se le atribuye al zorro, a través de los poderes que le da Inari, la capacidad de transformarse visualmente en ser humano, hombre o mujer, indiferentemente, ¿no? Puede engañar al ser humano tomando la forma de humano y actuando dentro de nuestra sociedad, influenciando nuestra sociedad, etc. Entonces, a la vez que es muy respetado, es muy querido, también a veces es muy temido, ¿no? Porque el zorro nos puede engañar, ¿no? El origen de Inari es un poco confuso. No existen, como saben, libros en el Shinto, no existen unos libros sagrados. Todo es tradición, en un momento oral, eventualmente escrita, pero no como un libro, sino como cuentos, como tradiciones, como folclore, etc., ¿no? Entonces no hay un libro, no hay una referencia muy clara del origen de Inari. No sabemos, en pocas palabras, quiénes serán sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus hijos, sus nietos, sino es una deidad un poquito stand-alone, ¿no? Así, independiente. Solitaria. Uh-huh. Bueno, es que no es de que no tuviera totalmente una familia, lo que pasa es que más bien no se sabe, porque Inari vino, obviamente como muchas cosas, de China a través del budismo, antes del año 1000, por el año 700, ¿no? Después de Cristo. Y bueno, dentro de cómo se le acomodó a Inari, dentro de lo que ya había en el shintoísmo, pues se decía que fue como que relevo de Ukemochi, que era ya una deidad antes, y Inari ocupó su lugar y heredó sus poderes, porque esta deidad murió. Su mitología, ya saben, no sé. Y entonces Inari fue el sucesor, ¿no? Así es, porque también no se encuentra nada, fuentes así de Inari en el folclore de japonés, entonces también su origen es un poco, no es muy claro su origen. Sí, y es que algunos dicen que Ukemochi era su esposa, otros dicen que era su mamá, otros dicen que es la misma persona, otros dicen que no tenía nada que ver. Entonces, digamos, en este sentido la mitología es absolutamente vaga, ¿no? No hay forma de saber. Así es. Paradójicamente, para ser una de las deidades más desligadas del Olimpo shintoísta, es la que tiene más templos, más santuarios en Japón, ¿no? Es la deidad más adorada, como más venerada, sí. Bueno, y el nombre, lo que sí sabemos es el nombre, de dónde viene más o menos Inari, y viene de la palabra o la frase Ine-nari. Ine ni naru. El ine es el arroz que ya que salió. Es la ¿cómo le llaman? La espiga. La espiga. Uh-huh. Y eso es el ine, porque ya el grano de arroz es come. Y cocinado es gohan, entonces tiene 3 partes, ¿no? Tiene 3 esencias. Así es. Entonces, ine ni naru quiere decir que se volvió ine ni naru, es volver o convertirse. Entonces, en espiga. Se convirtió en espiga. Entonces, es
También le llamaban Inari Ogami, que es el Inari gran dios. El gran dios del Inari. Inari. Y bueno, todo, como ven, sigue teniendo, ya desde entonces tienen una relación con el arroz, ¿no? En muchos lugares, en muchos caminos, enfrente de muchos arrozales van a encontrar pequeños templos, pequeños santuarios dedicados a Inari. Inclusive uno de los templos o santuarios, perdón, siempre digo templos pero santuarios, más importantes en Japón está en Kioto y está dedicado a Inari, que es Ushima Inari. Está en toda la literatura, en todo el folclore, en todas las tradiciones, en figuritas, en personajes de cómics, de manga, anime, videojuegos, o sea, en cuentos para niños. Hay una fascinación por en comida. Inari Sushi. Y esto también se debe porque esencialmente, aunque sí siempre nació relacionado con la agricultura y sigue teniendo una relación muy fuerte con la agricultura, obviamente su fuerza es la prosperidad, ¿no? Entonces se ha convertido muchas veces en el patrón de los proyectos en grande, empezando por los mismos gobiernos, diferentes shogunatos, el emperador, etc. Era la prosperidad. Por ejemplo, cuando Meiji abrió sus puertas, el emperador Meiji abrió las puertas de Japón a los extranjeros, a la influencia extranjera, el moto era a través de Inari, ¿no? Para la industria, para la tecnología, la ciencia, ¿no? Entonces la prosperidad, lograr algo mejor, etcétera, ¿no? Algo que ocurrió mucho durante todas las épocas en Japón diferentes es de que Inari iba adoptando, digamos, el patronaje de lo que en ese momento históricamente era muy importante para los japoneses y lo que querían ellos en práctica, prosperidad, ¿no? Así es, por ejemplo, en el periodo Edo, pues eran muy importantes los herreros porque trabajaban las armas, ¿no? Para los samuráis. Entonces Inari era su patrón, ¿no? Así es, ¿no? En las armaduras, las armas era lo importante. Entonces es ahora el patrón de los herreros. En otro momento, por ejemplo, también Inari, bueno, pasó a ser el patrón de los pescadores, pero porque las ciudades puerto empezaron a florecer mucho más y todo, obviamente querían sacar cada vez mejor pesca y entonces Inari se convertía en el patrón de los pescadores, ¿no? Así es, y también el arroz en un momento se cambió al oro como moneda y entonces a la gente que trabajaba las monedas, o sea los metales, también se volvió su patrón. Donde se buscaba prosperidad se encontraba Inari, ¿no? Entonces era una deidad muy conveniente. Como dijimos hace un momento, en la industria actualmente, incluso algunas compañías de cosméticos lo tienen como su logo, como su mascota. Es algo muy positivista en ese sentido, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere algo, una protección o una idea de que te va a traer la prosperidad, ¿no? Y esto simplemente era una representación en Inari, más allá que real, una verdadera creencia de que hubiera algo, era simplemente esa pata de conejo, ¿no? Así es, esa poquito de suerte que normalmente pides, ¿no? O quieres tener. Hay muchas deidades en muchas mitologías, en muchos lados del mundo durante toda la historia, que siempre tienen diferentes dioses como la lluvia, la tierra, la vida, la muerte, inclusive la fiesta o el vino, etcétera, ¿no? Pero creo que es curioso porque no hay tanta directamente un dios que sea, no la agricultura como tal nada más, sino a la prosperidad, ¿no? Porque en este caso es, bueno, la prosperidad de la agricultura, que se dé bien todo el arroz, que se dé bien todo el té o el cha, que sea algo que sane o que sea algo bueno para tu cuerpo, ¿no? O sea, que al entrar en ti sea algo bueno. Sí, como que las deidades son la deidad de la agricultura y le daban un rito, le daban una ofrenda para que fuera buena la cosecha ese año. Pero en este caso no es tanto eso, sino él está encargado de que haya prosperidad, ¿no? Esto es un poquito distinto a cómo se manejaban otras mitologías, donde quizás tenían los romanos o los griegos que dar una ofrenda para que hubiera buena agricultura el siguiente año o este año, lo que sea, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Es más bien un agradecimiento, ¿no? Inari siempre está buscando traer prosperidad. Y ya que la trajo, o ya, no es de que ya que la trajo, sino como siempre está buscando traernos prosperidad, nosotros agradecemos a él por la prosperidad que nos trae todo el tiempo, ¿no? Entonces no es tanto que esta deidad le tienes que pedir que haya prosperidad, sino esta deidad, su misión es la prosperidad, ¿no? Así es, y como dices, siempre la busca,
probablemente siempre la haya, entonces lo que a uno le toca hacer es agradecer. Al hacer santuarios a Inari es una búsqueda, es una forma de decir te invito a venir aquí, ¿no? Esta es tu casa, ¿no? Y entre más grande es tu casa, entre más bonita es tu casa, entre más te ofrezco de comer, entre más bonito te hablo, pues más ganas vas a tener de visitarme. Y como cuando tú vienes traes prosperidad, ahí estará, ¿no? Te deja su mejor regalo, ¿no? Te deja impregnado de Inari. Oye, parece loción, ¿no? Perfume, ¿no? Sí, deberían hacer así como decir la esencia Axe, que sale el tipo así con los comerciales. Sí, tu esencia Inari. Inari, prosperidad. Hueles a zorro. Suena un poco raro. No. Lo dejamos en perfume. Y bueno, ¿ustedes conocen un animal que se le atribuya la prosperidad en otras culturas, en otros países, o una deidad que haya sido atribuida a la prosperidad como tal? ¿Les resulta interesante? ¿Ya sabían esto acerca de Inari o es absolutamente nuevo? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda servir o gustar este video, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, lo puedes hacer formando parte de nuestro Patreon. Desde $3 puedes recibir ventajas en nuestra tienda en línea, ver videos exclusivos, recibir material didáctico inédito. También tenemos nuestras membresías de YouTube, donde desde $1 puedes formar parte de esta comunidad recibiendo ventajas. Bye bye, mata mitene, jikaimo, otanoshimi ni.